del mundo. Y los panaderos del país venden más de 1 millón de roscas, el producto más tradicional que se consume el Día de Reyes. Las noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Amigos, buenas tardes. Comenzamos informándoles que Fabricio Colompico fue detenido esta madrugada en el norte de Quito. Estefi, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Será procesado por un caso de secuestro, pero fue señalado por la fiscal Diana Salazar por planificar un atentado en su contra. Fabricio Colompico ahora está preso. Era considerada la mayor amenaza contra la vida de la fiscal general Diana Salazar. Esta madrugada, la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía, UNACE, allanó su vivienda en el sector El Condado norte de Quito. Allí fue detenido en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó grupos tácticos y un escudo antibalas. En un patrullero escoltado fue trasladado hasta la unidad de flagrancia para los exámenes médicos y registros de huellas dactilares. Estuvo 1 hora, menos de lo previsto. Lo llevaron al Complejo Judicial Norte para la audiencia de formulación de cargos. Pese a que su nombre cobró relevancia por la denuncia de la fiscal Diana Salazar al señalarlo como responsable de planificar su asesinato, el delito por el que será procesado es por un secuestro ocurrido el año pasado. Este es un delito precedente, en donde se pudo individualizar su participación y sobre todo también la ejecución. Es necesario indicar que también en los últimos días de esta semana se han establecido un sinnúmero de amenazas hacia la señora fiscal general del Estado, las mismas que se podrá establecer su vinculación o participación en las respectivas investigaciones previas que están aperturadas para tal efecto. Colompico era considerado por la policía un blanco de alto valor. En su vivienda se encontraron 4 fajos de billetes, municiones y 3 vehículos de alta gama, uno de ellos blindado. Mientras se determina la hora de su audiencia, se realizan operativos de control en los alrededores del complejo judicial. Hay expectativa por las medidas que le dicte el juez tras la audiencia. Puede ser prisión preventiva o medidas alternativas. Esta se convierte en la detención 19 de Fabricio Colompico, quien se encontraba cumpliendo otras penas fuera de la cárcel. El presidente Daniel Noboa anunció el traslado de 3 cabecillas de los Lobos a la cárcel de máxima seguridad La Roca. Sin embargo, el centro no está operativo por daños tras una detonación controlada realizada en el techo en septiembre pasado. Bessie Granja con el informe. Aunque este jueves el presidente Daniel Noboa anunció que 3 cabecillas de la agrupación delictiva Los Lobos serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil, Televistazo confirmó que el centro no está funcionando porque aún tiene daños en su infraestructura, como pudimos grabar desde los exteriores de la prisión. La cubierta está destruida desde el pasado 12 de septiembre, cuando la policía detectó un dron con explosivos en el techo de esta cárcel donde estaban recluidos 6 extranjeros investigados por el crimen de Fernando Villavicencio. Los reos del caso Villavicencio fueron de inmediato reubicados en la penitenciaría del Litoral, donde fueron asesinados el pasado 6 de octubre. Solicitamos por los canales oficiales conocer cuándo esta prisión estará operativa. Hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. Metástasis, la infiltración narco. En prisión, Leandro Norero era visitado por su pastora según los chats del caso Metástasis. Y además, en conversaciones, el narco también se atribuye la educación de los jefes de otros grupos de delincuencia organizada. Luisa María Heredia con el informe.
Leandro Norero, alias El Patrón, fundó la banda de los Chone Killers, después de haber firmado la paz en representación de los nietas. Y tras crear empresas para lavar dinero, según Fiscalía, financió a varios de los grupos de delincuencia organizada que operan en Ecuador. Traficaba armas y droga. De hecho, tenía el control de las rutas para el narcotráfico y era aliado de cárteles mexicanos. Sin embargo, se definía como un hombre de fe. Era evangélico. Llegó a sanar personas en un templo a nombre del Espíritu Santo. Él mismo se lo contó en uno de los chats publicados por Fiscalía a Daniel Salcedo. Por eso, parte de los privilegios que tuvo durante su estadía en la cárcel de Cotopaxi fue la visita de su pastora. Se lo mencionó alias Yankee, su hombre de confianza. Yo creo en Dios y confío mucho en Él. Mandé a pedir el número de mi pastora, de la iglesia que yo iba. Ella es una sierva que Dios la usa mucho. Lloró al verme y conversaba y le decía, pastora, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí si yo he ayudado a mucha gente? Respeto y tengo temor a Dios. Yo también, ñaño, y he hecho lo que he hecho por defenderme y cuando se meten con mis amigos. Pero ella me dice, no, Dios te puso ahí porque tu corazón se llenó de maldad. Y es verdad, ñaño, ¿cuánta gente no maté e hice matar? Es verdad, ñaño, creemos y somos aferrados a Dios. ¿Cuántas armas no compré? Y mira lo que está pasando en las calles. Pero sin embargo, tanto odio hemos tenido en el corazón. Ñaño, los actos muchas veces no califican como buena obra si nuestro corazón solo piensa en venganza. Pero Norero no solo le hablaba de religión a sus socios y aliados, también de educación. Ya el tiempo de batraceo ya pasó. La gente copia siendo elegante. Sí, es verdad. Ñaño, el reflejo eres tú. Mire yo, calladito. Llego mucho y a todos. Ñaño, a todos. Ja. Es verdad. Político, criminal y económico. Tienes los 3 poderes. Y no necesito amedrentar a nadie. Todo es educación. Sí, yo sé. Usted es caballero. Tienes casi la misma liga de Jota. Ese era un salvaje, pero juntos aprendimos mucho y le enseñé la educación. J era JL o Rasquiña, alias con los que se identifica a Jorge Luis Zambrano, jefe de los choneros, asesinado en Manta en 2020, quien estando en la cárcel se graduó de abogado. Javier Jordán, procesado dentro del caso Metástasis, ordenaba al narco Leandro Norero cortar la lengua de los periodistas que denunciaron sus vínculos con el crimen organizado. Esta red se atribuyó el asesinato del periodista de Manta, Gerardo Delgado. Paul Romero con el informe. La red del fallecido narco Leandro Norero se atribuyó el asesinato del periodista Gerardo Delgado en Manta, ocurrido el 10 de agosto de 2022. 2 días antes, según el informe fiscal, existieron conversaciones entre Norero y alias Estimado, uno de sus abogados de confianza, para realizar un atentado al periodista del medio digital Hola Manta TV por sus denuncias de inseguridad en esta ciudad. Sin embargo, en otras conversaciones, Norero reconoció que el asesinato de Delgado fue un error y que el atentado era para otro periodista de Manabí, según la investigación fiscal. Norero y Javier Jordán, procesado esta semana en el caso Metástasis, hablaron en muchas conversaciones de organizar atentados a los periodistas que denunciaron sus negocios ilícitos. En julio de 2022, Norero pasó a Jordán un link del portal Primicias con un informe sobre el financiamiento de los grupos criminales en el Ecuador, además de capturas de tweets de Cristian Zurita sobre el mismo caso. A esos perros de la prensa hay que hacerlos aprender uno de cada uno. Pero andas ahuevado. A ese y al de Primicias se le manda un mensaje, nadie más te vuelve a nombrar. Pero si no hacemos nada, van a seguir con el relato de hacer una mentira, ¿verdad? Póngase pilas. Bueno, le mandas a dar a 2 periodistas de Los Bocones y nadie más habla. Hay que poner orden. ¿Pero a quién es, ñaño? Villa habla y todos repiten, siendo mentira. Este Zurita, el que te pasé, es el principal isweb, el que sacó la casa de Salinas. ¿Se le deja un mensaje por lengua larga o se le corta la lengua? Pero que alguien me los ponga donde los ubico. En otros chats también existen conversaciones para atentar en contra de la periodista de Diario Expreso Sara Ortiz por las publicaciones sobre esa estructura delictiva y sus vínculos con el sector público y la política. Consulta. ¿Y qué soluciones trae? Al menos 3 de las 11 preguntas de la consulta popular planteada por el gobierno no requerirían de la aprobación de normas porque ya están contempladas en el marco legal vigente. Francisco Garcés con los detalles.
En su consulta popular, el presidente Noboa plantea hacer reformas legales para apoyar a la seguridad del país. Pero al menos 5 de las 11 preguntas que plantea ya tienen normas vigentes. La primera pregunta propone permitir que las Fuerzas Armadas actúen para prevenir y erradicar actividades criminales. El anexo no establece las reformas legales a aprobar, pero la Ley de Seguridad Pública en su artículo 11 contempla que los militares actuarán para recuperar y mantener la seguridad pública en las zonas donde la capacidad del Estado se vea disminuida. Lo mismo pasa con la segunda pregunta, que propone que las Fuerzas Armadas realicen control de armas y municiones en los ingresos a los centros de rehabilitación. Ese control es potestad exclusiva de las Fuerzas Armadas. El artículo 26 de la Ley de Seguridad Pública es específico en que los militares realizaran los operativos de control de armas en los ingresos e inmediaciones de los centros de rehabilitación. La pregunta 3 busca que los uniformados que sean denunciados por haber hecho uso de sus armas letales no sean encarcelados mientras son investigados. Esta disposición está vigente en el artículo 54 de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, que obliga a los jueces a aplicar medidas sustitutivas a la prisión preventiva para que los uniformados se defiendan en libertad. La pregunta 7 propone que las armas incautadas a la delincuencia sean entregadas a las fuerzas del orden. Este tema no está contemplado en la ley, pero sí consta en una resolución aprobada por la Corte Nacional de Justicia que precisa el mecanismo que deben seguir los jueces en una audiencia para declarar de utilidad pública las armas incautadas. La pregunta 8 busca que los servidores judiciales sean evaluados y esa evaluación incluya sus declaraciones patrimoniales. El anexo habla de jueces y juezas, pero no determina cómo se harán esas auditorías ni si serán permanentes, y tampoco explica la reforma que se debe realizar. Actualmente el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de evaluar periódicamente a los jueces y es potestad de la Contraloría analizar las declaraciones juramentadas de los servidores públicos, entre ellos los jueces. La consulta popular ha sido calificada como innecesaria por distintos sectores y tampoco tiene el respaldo de los aliados legislativos del gobierno. El presidente respondió criticando a quienes no lo apoyan, pero dice estar abierto a propuestas. El gobierno no luce muy convencido de su propia consulta y aunque intenta sostenerla a punta de discursos, esa dinámica tiene grietas. Se le ve la quilla. Una vez que se hizo público el pliego de 11 preguntas, la propuesta se dio de frente contra la realidad. La expectativa gubernamental era recibir respaldos unánimes porque el tema principal es el de la seguridad. Pero amargo fue su desengaño, porque en vez de aplausos llegaron las observaciones, que si lo propuesto podía ser planteado por otras vías, que si lo propuesto en el fondo no cambia nada. Ni siquiera sus aliados legislativos estuvieron ahí para apuntalar la consulta. Por el contrario, los socialcristianos apuraron un comunicado para decirle que el tema de la seguridad es importante, sí, pero que muchos de los temas propuestos ya están en trámite en la Asamblea. Y anunciaron que presentarán un proyecto de reformas constitucionales abordando los temas que se le olvidaron al gobierno: el trabajo por horas, la supresión del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros. La otra pata del acuerdo legislativo, la que tiene la mayor cantidad de votos, digamos que fue más directa. Según el correísmo, la consulta no resuelve nada. Y señala que el mecanismo de consulta popular no puede ser usado irresponsablemente, ni entenderse como una encuesta de aprobación de una gestión presidencial naciente. Para defender la propuesta, el presidente arma un ring y sube a él a la líder de Construye, a María Paula Romo, y dice que Construye destruye e intenta estigmatizarla como correísta. Irónico cuando menos, viniendo de él, que tiene una alianza legislativa con el correísmo. El jefe de Estado, con la misma facilidad que se sube al cuadrilátero, se baja de él y al ring lo reconviene en mesa de diálogo o al menos de escucha, cuando dice que está dispuesto a revisar las propuestas de los Pokémones y de los correístas. De los socialcristianos no dice nada, pero no tiene por qué decirlo si están a metros de su despacho. Lo cierto es que a esta hora el gobierno tiene abierta una ventana para proponer más preguntas y quizás así tratar de contentar a muchos, sino a todos, o al menos reducir esa resistencia casi unánime que ha generado una consulta que se lee inoficiosa, estéril. Y hoy el régimen es un cazador de vientos para empujar una nave que en su primera salida ha encallado.
Europa enfrenta el primer temporal del año con un tornado en Bélgica e inundaciones en Países Bajos, así como intensas nevadas en Suecia y en Dinamarca. Conductores quedaron atrapados en la nieve durante casi 20 horas y los termómetros en países nórdicos registraron hasta 44 grados bajo cero. El mal tiempo se instala en el oeste y en el norte de Europa con una serie de fenómenos. Un tornado de mediana intensidad pasó por un pequeño pueblo de Bélgica cerca de la frontera con Países Bajos. Levantó techos y paneles de energía solar que salieron volando y fueron a parar a decenas de metros de distancia. Poco después, las lluvias sobre la región llegaron hasta el otro lado del Mar del Norte, provocando inundaciones en Reino Unido. En Nottinghamshire, en el centro de la isla de Gran Bretaña, el río Trent alcanzó su nivel más alto en muchos años. La corriente arrancó esta casa desde las bases y dejó autos bajo el agua. Hay 300 alertas por inundaciones y se reporta la muerte de 3 personas. Mientras que en países nórdicos el clima extremo llega con grandes nevadas. Ocurre en Dinamarca, Noruega, Finlandia y también en Suecia. Carreteras principales están bloqueadas por la tormenta invernal y en ellas centenares de autos y camiones que no tienen para dónde ir. 1000 personas quedaron atrapadas en las vías, algunas hasta por 19 horas. Hay quienes fueron rescatados por ambulancias y otros por unidades de la Fuerza Aérea. En esta comunidad costera de Suecia, los habitantes están sin energía eléctrica. Las chimeneas son el único medio para mantener el calor en las casas. La temperatura exterior llegó ayer a 35 grados bajo cero y hoy amanecieron a menos 44 grados, la temperatura más baja en 25 años y acumulaciones de nieve de hasta 1,5 metros. Hay caminos que permanecerán cerrados hasta esta noche o quizás mucho más tiempo, pues los pronósticos indican que la nevada se mantendrá durante el fin de semana. ¿Cómo avanza la audiencia contra Jorge Glass por peculado en la reconstrucción de Manabí? Tendremos un informe en vivo. Y también sindicatos, universidades y partidos reaccionan a la propuesta de consulta popular. ¿Trae soluciones? Sigan Ecoavisa, ya vuelve Televistazo. Con 7 meses de retraso, hoy empezó la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Glass por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Su defensa intentó que se difiera, pero el juez no dio paso al pedido y al momento la fiscal Diana Salazar lo procesa. Jacqueline Rodas está en la Corte Nacional. ¿Cómo avanza la diligencia, Jackie? Sí, Estefi, la fiscal esperó desde junio del año pasado y hoy, luego de 4 intentos y con una consulta a la Asamblea de por medio, la audiencia está en curso. A esta hora ya terminó la intervención de la fiscal. Ella le ha pedido al juez Luis Rivera que dicte prisión preventiva en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Recalcó que él tiene 2 sentencias en los casos Odebrecht y sobornos que aún no cumplen prisión y que estaría eludiendo a la justicia con su ingreso a la Embajada de México. También pidió que se dicte prisión para el exsecretario del Comité de la Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, quien vive en Estados Unidos, informó la fiscal, y también medidas alternativas para Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico. Sobre los cargos, la fiscal ha dicho que los implicados liderados por Jorge Glass desviaron 367 millones de dólares que debían ser utilizados únicamente para proyectos prioritarios de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, pero se destinaron a 30 proyectos que no eran prioritarios ni necesarios. Mencionó, por ejemplo, parques, mencionó que se destinó parte de este dinero al arreglo de helicópteros. También se dijo que pagaron 20 millones por un hospital en Carpas cuando la construcción de 3 hospitales costaba 38 millones de dólares. Y mencionó que había intereses en estos proyectos que no eran prioritarios. Uno de ellos, por ejemplo, una empresa de un familiar directo de Carlos Bernal. Ahora lo que viene es la intervención de los abogados de Glass, de Bernal y de Ortiz, y al final de esta audiencia el juez Luis Rivera decidirá si dicta o no la prisión que ha pedido la fiscal general. Consulta. ¿Y qué soluciones trae? La
La consulta popular y la utilidad práctica que tiene para el país genera opiniones diversas. Hoy recogemos algunas voces de líderes sectoriales, quienes no solo dan su punto de vista, también propuestas. Hay un nuevo llamado a las urnas y esta vez para responder un cuestionario. Hasta ahora se sabe que son 11 preguntas, 10 sobre temas de seguridad y una más sobre generación de empleo. Pero también se sabe que el gobierno planea incluir nuevas. Que si esta consulta será útil o si realmente era necesaria, las respuestas a eso son de lo más variadas. La consulta popular en este momento es inoportuna. El presidente tiene solamente menos de 1 año y medio para gobernar y su gobierno debe centrarse en el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Si cabría una consulta popular, sería para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Con ello se lograría el fortalecimiento de la democracia. Las preguntas que están ahorita, las 11 preguntas, o las 10 por lo menos de seguridad, no necesitan irse a consulta. Lo puede resolver de manera urgente con la Asamblea. Y sencillo, que el presidente convoque a la ciudadanía a que los espere afuera de la Asamblea, 5.000, 10.000, 20.000 ciudadanos, para que agradezcan a los asambleístas por votar a favor o que reciban lo que el pueblo necesita darle a ellos para que entiendan que no somos juguetes de ellos. Yo creo que es una presión importante en materia de seguridad que se le va a establecer al legislativo. Creo que también deberían incluirse preguntas adicionales, no hay que perder esta oportunidad, a pesar de que algunas tengan que ir por referéndum. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, la inclusión de la contratación por horas? Yo creo que es una herramienta muy importante para generar más dinamismo en el empleo en el Ecuador, así como también el de solucionar el famoso artículo 422 que no nos ha permitido generar una mayor apertura comercial en el país para poder lograr inversiones. Bueno, es una consulta inservible. Los temas de la consulta pueden ser tratados y resueltos por la Asamblea Nacional y de manera inmediata, y con eso podríamos ahorrar entre 50 y 60 millones de dólares que bien le hacen falta a salud y educación. El proyecto de ley sobre delitos relacionados al narcotráfico y terrorismo, además del paso al estado de bienes de origen ilícito, están en trámite en la Asamblea. Patricio Díaz trae ahora más detalles. El presidente de la República propone consultar sobre el incremento de penas en delitos como el terrorismo, delincuencia organizada, sicariato, entre otros. Pero la Asamblea tiene en trámite proyectos de ley que se relacionan a aquello y están en espera de su tratamiento para primer debate. Javier Santos ya propuso una pena para delitos relacionados con narcoterrorismo e incluso uno de los artículos que incluye señala que tanto bienes muebles o inmuebles, así como valores comisados, sean transferidos al Estado para temas de seguridad pública, algo que topa el Ejecutivo en su pregunta 9. Otros proyectos del exlegislador Eitel Zambrano y Natalia Arias tratan igualmente el tema de penas en esos delitos. Hay propuestas también sobre penas para el sicariato y para la extorsión con amenaza de muerte y asesinato. Estos textos podrían modificarse en el trámite para primer debate, acorde a las expectativas del régimen. La tipificación del delito de tenencia o porte de armas, propuesta por el presidente, si bien ya tiene una sanción de 3 a 6 años, según la Ley de Fabricación y Tenencia de Armas, podría perfeccionarse en 2 proyectos que tratan el tema. El legislador Javier Jurado plantea una nueva norma y está lista para el primer debate. El exlegislador Esteban Torres y actual viceministro de Gobierno también propuso algo al respecto, pero para regular la autorización de uso civil de armas. En cuanto a la pregunta que busca reformar procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, la legisladora Lucía Pozo presentó precisamente una reforma en ese sentido, que deberá ser calificada por el CAL para el inicio de su trámite. La diferencia que se podría identificar entre esto y lo propuesto por el Ejecutivo pasa por los plazos. El presidente en los anexos de la consulta propone que los proyectos de ley que él envíe sobre estos temas sean aprobados en 60 días. El Parlamento podría tomarse el mismo tiempo si sigue los proyectos ya iniciados. Es un asunto de voluntad política y prioridades. La ley le pone máximos y eso podría superar hasta los 6 meses. Negativos, 0 votos blancos, 30.
En menos de 10 horas, 4 personas fueron asesinadas en Guayaquil. Tendremos un reporte de los hechos violentos. Y además, flores que duran 10 días más que las tradicionales en el florero son exportadas desde Ecuador. ¿Y cómo lo logran? Entérese al volver. Siete hechos violentos se registraron en 10 horas en Guayaquil. Dejaron 4 muertos y 4 heridos, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Sicariato y está tirado ahí. Una jornada violenta se registró en Guayaquil este jueves. Inició al mediodía en el sur, por el segundo puente de la vía perimetral, cerca de la isla Trinitaria. 2 hombres fueron baleados mientras se movilizaban en una moto. En el sitio se habrían ejecutado al menos 12 disparos. Las víctimas resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital. El diagnóstico de las personas heridas está reservado. Más tarde en la cooperativa Nueva Guayaquil, también en el sur, un hombre de la tercera edad fue asesinado. Según testigos, sicarios le dispararon al menos 6 veces. Por la noche, el cadáver de un hombre de 45 años quedó en media calle, luego de que sicarios le dispararan 5 veces en la ciudadela Las Orquídeas en el norte. Cerca de la zona, en el kilómetro 13 de la vía Daule, el conductor de un auto fue acribillado. Aún con vida, pero herido de gravedad, fue trasladado a un hospital. La policía halló una de las 2 motos de los sospechosos. 3 casos más se dieron en el suroeste de la urbe. En el Cristo del Consuelo, un hombre de 30 años recibió 3 disparos en la cabeza y murió. En una tricimoto han venido con el ciudadano, lo han bajado y ahí le han ocasionado los disparos. Pocos minutos después, otro ciudadano fue baleado y luego trasladado a un hospital aún con vida. Y el último caso se registró en las calles 18 y Sedalana. A las 10 de la noche, un joven de 22 años fue asesinado. 7 ataques armados en solo 10 horas en Guayaquil. 4 muertos y 4 heridos. No hay detenidos. La policía española desmanteló una organización de tráfico de cocaína que enviaba cargamentos por vía aérea desde Ecuador. 12 personas fueron detenidas en Madrid, Menorca y Murcia y detectaron que la droga muchas veces llegaba en equipajes al aeropuerto de Madrid. Se incautaron 70 kilos de cocaína, 155.000 euros en efectivo, 3 armas de fuego, una pistola paralizante, equipos de telecomunicaciones y dispositivos de geolocalización. Nueva tensión militar en la península de Corea. Corea del Norte disparó más de 200 proyectiles hacia una zona marítima que se disputa con Corea del Sur. Ocurre en medio de una serie de ejercicios militares de defensa que el gobierno de Seúl realiza junto a tropas de Estados Unidos. Son ejercicios militares con fuego real que Corea del Sur y Estados Unidos realizan cerca de la frontera con Corea del Norte. Una práctica que incluye tanques, aviones. Todo esto es parte de un entrenamiento de acciones combinadas para responder ante posibles amenazas externas o provocaciones. Pero Corea del Norte criticó las maniobras hechas cerca de su territorio y hoy se conoció su reacción. 200 proyectiles fueron lanzados hacia una zona marítima fronteriza que está en disputa entre las 2 Coreas desde 1953. Estos cayeron en el mar cerca de las islas surcoreanas de Baekneong y Yeonpyeong. En la costa oeste de la península no causaron daños a la población civil o a las instalaciones militares. Esto ocurrió entre las 9 y las 11 de la mañana, hora local de Seúl. Corea del Sur calificó el incidente como un acto de provocación que amenaza la paz. En respuesta, el ejército surcoreano anuncia nuevos ejercicios y ordenó a los residentes de la isla de Yeonpyeong ubicarse en refugios. En Chile, los bañistas captaron imágenes de un fuerte oleaje en Playa Chica de las Cruces, en Valparaíso. El Servicio Meteorológico de la Armada había emitido un aviso desde el miércoles 3 de enero hasta el domingo 7 de enero. Esto ocurrirá desde Arica hasta Constitución
incluyendo la costa de la región de Valparaíso, por lo que pidieron a las personas que actúen con cautela y respeten los horarios para ingresar al mar. Además de evitar zonas rocosas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización. En Indonesia, 2 trenes chocaron en la isla de Java Occidental, provocando que varios vagones se volcaran, dejando 4 muertos. El accidente se produjo a unos 500 metros de la estación en la ciudad de Bandung. Uno de los ferrocarriles tenía casi 300 personas a bordo y el otro 200. Este tipo de siniestros son comunes en la antigua red ferroviaria de ese país. Una mujer de 80 años fue salvada de morir bajo los escombros de su casa que colapsó por el terremoto de magnitud 7.6 que sacudió Japón el lunes. Fue encontrada por un perro de rescate de los bomberos. Las víctimas mortales del movimiento telúrico ascienden a 94 y hay 240 desaparecidos, mientras las autoridades redoblan las operaciones de búsqueda con 7.000 brigadistas. 2 exposiciones permanentes están abiertas en el Museo Municipal Remigio Crespo Toral en Cuenca. 300 piezas cuentan la historia de más de un siglo de la capital azuaya. Estefanía Arias describe las visitas guiadas en este espacio. Son 300 piezas con 100 años de antigüedad. Un recorrido cultural en el que se exhiben pinturas, mobiliarios, trajes y personajes que cuentan la historia e identidad de Cuenca. Es el Museo Municipal Remigio Crespo Toral, en el centro histórico de la capital azuaya, que mantiene abiertas las exposiciones, la modernidad y el coleccionismo. Bueno, este es el primer museo que se funda en la ciudad en 1947 en el sector público, es el primer museo municipal. Y es esta identidad cuencana que cuenta la historia, por ejemplo, de la misma casa que fue de Remigio Crespo Toral y otros artículos de otros personajes importantes también de Cuenca a inicios del siglo XX, digamos, hasta la actualidad. 5 salas que se pueden visitar acompañado de un técnico del archivo histórico. Entre los valiosos bienes están los primeros libros de cabildo de la ciudad y una colección de arqueología. Por ejemplo, la lámpara nos cuenta la historia que en 1914 llega el primer generador eléctrico a Cuenca, entonces empieza esa cuestión moderna. En 2023, este espacio cultural recibió a 26.000 personas. El museo está abierto de martes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde y sábado y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La comunidad en San Marcos, Tulcán, fue declarada en emergencia y un nuevo deslave sorprendió a los rescatistas. Un reporte desde Carchi al volver. Luego de un deslave que cobró la vida de 2 mujeres, la búsqueda de una niña de 9 años continúa en la comunidad de San Marcos, en Tulcán, en Carchi. Además, un nuevo deslave sorprendió a 27 rescatistas, destruyendo 2 vehículos de bomberos. El COE cantonal declaró la emergencia en esa comunidad. Un nuevo deslave en Tulcán la noche de este jueves casi termina en tragedia. 11 militares y 16 bomberos que salían de la zona donde buscan a una niña de 9 años que estaría bajo el lodo, fueron sorprendidos por un deslizamiento en la zona de Quinchul, parroquia El Chical. Ellos se movilizaban en 2 vehículos que terminaron destruidos. Uno incluso quedó al borde del barranco. Se reportó 10 uniformados con heridas leves, mientras esta mañana el COE cantonal se reunió para evaluar la situación tras el fatal deslave ocurrido la madrugada del jueves en la zona de la cascada de la comunidad de San Marcos en la misma parroquia y que dejó 2 fallecidas de 53 y 12 años. Todo esto ha sido recogido, analizado en los informes técnicos de las distintas mesas que conforman el COE cantonal y en base a esto hemos hecho una declaratoria de emergencia. El Ministerio de Obras Públicas trabaja a contrarreloj para habilitar la vía que conduce a la zona de la tragedia para dar paso al contingente que llega por vía terrestre hasta La Guaña y luego debe emprender 2 horas de caminata. En tanto, a las 10 de la mañana de hoy,
un helicóptero de la aviación del ejército partió del aeropuerto de Tulcán con 800 kilos de ayuda humanitaria, que corresponde a 100 kits de ropa, 60 raciones alimenticias, agua y utensilios de limpieza e higiene que serán entregadas en la comunidad, donde se reportan 8 familias damnificadas y 2 viviendas destruidas. Y arrancó ya la carrera más extrema del mundo con 2 ecuatorianos en competencia. Luigi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Steffi? Sebastián Guayasamín y Juan José Puga iniciaron su participación en el Rally Dakar. ¿Y cómo les fue en la jornada inaugural? Bueno, ambos ya participaron en el prólogo y ya quedaron listos para lo que va a ser la primera etapa. Arrancó el Rally Dakar como la carrera más extrema del mundo por las condiciones a las que se enfrentan los pilotos. Este viernes se llevó a cabo la partida oficial y la etapa prólogo de 157 kilómetros alrededor de la localidad de Alula, esto en Arabia Saudita, en la categoría motos. Juan José Puga finalizó en el puesto 74, mientras que en SSB, que es un tipo de vehículo ultraligero, Sebastián Guayasamín arrancó su 10ª participación en el Dakar, obteniendo el puesto 13. Este sábado se llevará a cabo la etapa 1 desde Alula hasta Henquiyá, en un trazado de 541 kilómetros. El Bournemouth de Inglaterra presentará una oferta de $5,5 millones por el futbolista ecuatoriano Óscar Zambrano, de los registros de Liga Deportiva Universitaria de Quito, de acuerdo al periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en transferencias. El entrenador del Bournemouth, el español Andoni Iraola, destacó las cualidades de Zambrano, pero no confirmó aún el fichaje. Además, Manchester United y Brighton buscan al volante central que en la última temporada ganó la Liga Pro y la Copa Sudamericana. Zambrano va a cumplir 20 años en abril. Y aunque esta semana fue anunciado como refuerzo el club The Strongest de Bolivia, el delantero ecuatoriano Carlos Garcés no va a llegar a este equipo. En un comunicado, The Strongest informó que por un problema de índole familiar, Carlos Garcés no va a reforzar al último campeón boliviano. Garcés, la última temporada, fue figura en Perú, anotando 16 goles con el club cienciano. Y vamos a revisar los últimos movimientos del mercado de pases de la Liga Pro. Algunos equipos anunciando oficialmente refuerzos para el 2024. Uno de ellos, el goleador de Técnico Universitario, Giancarlos Blanco, llega a Sociedad Deportiva Aucas. Otro jugador que cambia de equipo para esta temporada es Josué Quiñones, jugador de los registros de Barcelona, pero que llega a Universidad Católica en calidad de préstamo. Denis Quintero cambió Técnico Universitario por Musugruna. Dicen por ahí, se puso el ponchito. Otro jugador que va a reforzar a Musugruna es Luis Ayala, el lateral izquierdo. Y además, Aucas presentó a su nuevo arquero. Se trata de Edson Resendez, jugador mexicano que va a defender los 3 palos de Aucas. Varias ciudades aparecen como candidatas a organizar los Juegos Panamericanos del 2027. Esto luego de que Panam Sports le retiró la sede a Barranquilla por incumplimientos económicos al contrato. Guadalajara, que fue sede en la edición de 2011. Lima, que acogió los Juegos de 2019. Sao Paulo, que listaba una candidatura para el 2031. Y además, Asunción, que fue sede de los Juegos Sudamericanos del 2022, alistan sus propuestas para recibir el evento multideportivo dentro de 3 años. Las 4 ciudades tienen la infraestructura deportiva y la experiencia para recibir tanto a deportistas como a aficionados. Y Rafael Nadal sufrió su primera derrota en singles desde su regreso a las pistas de su lesión. El tenista español cayó en los cuartos de final del Abierto de Brisbane, esto ante el australiano Jordan Thompson, en parciales de 5-7, 7-6 y 6-3. Nadal tuvo 3 puntos de partido en el segundo set, sin embargo, Thompson salvó ese punto y logró igualar el juego. En el tercer set se impuso ante Nadal, quien sintió molestias en su cadera y tendrá que ser evaluado para ver si es que podrá jugar el Australian Open.
¿Qué modificaciones hacen las mujeres a sus carros? Algunas invierten hasta $5,000 en el vehículo, como nos cuenta Elaine Sánchez. El tuning es una práctica popular de los 90 que transforma la funcionalidad, el tamaño y el aspecto de los carros. Hoy las mujeres van a centros especializados en audio, 4x4, trabajos de fibra de vidrio y pintura artística. Talleres como este se especializan en deportes extremos. Hasta aquí llegan más de 30 mujeres a modificar o dar mantenimiento. La mayoría demanda amortiguadores, aceites y llantas. Accesorios como neblineros, luces y guardachoques se importan bajo pedido en rosa, negro y verde. Para practicar deportes extremos como el rally, 4x4 y rutas de aventura, gastan al menos 3 veces al año. Para darles una idea, estamos hablando de alrededor de unos $5,000 para un Vitara, ¿sí? Para que quede muy estable, seguro y también bonito, ¿no? Que es lo que buscamos. El Car Audio busca mejorar el sonido de origen hasta cumplir las expectativas. Es un hobby caro en el que demandan baterías, equipos y luces. Todo va de acuerdo a los gustos y presupuestos de la clienta. En el país hay competencias y encuentros mensuales, pero la mayoría de participantes siguen siendo hombres. Los clubes concentran a un 20% de mujeres. Sí, es una inversión fuerte. Cada vez que uno coloca una cosa, ya se emociona para colocar algo adicional. Es algo muy bonito, muy entretenido. El Garage Accent es un club de tuning que acoge a las apasionadas de la pintura. La dueña del auto y el artista diseñan juntos el aspecto exterior del auto para que tenga un toque personalizado. Son pocas las que optan por logos o imágenes. Los favoritos para ellas son el detailing, con efectos dorados y camaleón como este, que tiene un valor de $1,500. 80 variedades de rosas de exportación se cultivan en Cotopaxi. Las floricultoras han innovado sus procesos y muestran flores modificadas. Patricio Viera realizó un recorrido por algunas fincas y muestra el proceso. En la parroquia rural de Mulalillo, a 5 kilómetros al occidente de Salcedo, en Cotopaxi, en estos gigantes galpones cubiertos de plástico, se cultivan 52 hectáreas de rosas de exportación. Nevado Roses es la única de 3 florícolas del área que abrió paso en la innovación en la producción de rosas. Campanella Peach es una de ellas. Se caracteriza por sus pétalos lobulados y el acentuado color durazno. Pink Floyd es otra de las variedades. Destaca por el grosor de su tallo, espiras grandes y pétalos en forma de caracol, con una tonalidad rosa impactante. Las variedades se compra a un breeder, a un obtentor, quien es el que las obtiene a través de procesos genéticos, manipulación genética, bridación, algunos medios que ellos tienen para obtener variedades nuevas, ¿no? El cultivo es apenas un paso. Los tallos son cortados de manera transversal, con 60 centímetros de largo. Luego las rosas son transportadas en un tractor hasta el área de clasificación. Se las modifican. 15 técnicos revisan distintos parámetros como tamaño de tallos, coloración, dureza y tamaño del botón de la flor para descartar enfermedades. Posterior, son ingresadas al área de diseño, donde utilizando pintura vegetal, con un soplete se tiñen de azul, amarillo, turquesa, negro y hasta multicolores. Luego son decoradas con escarcha y es así como se obtienen las variedades de Garden, Spray, la Especial Tinted y muchas más. El tiempo de duración, una vez ubicado en el florero, es de 22 días, es decir, 10 días más que las flores tradicionales. Debido a su atractiva variedad, el precio de cada flor se cuadruplica. Desde mediados de diciembre hasta finales de enero, la florícola despachará 20 millones de tallos. La tradicional rosca de Reyes deja millonarias ganancias a los panaderos en esta época. ¿Cuánto? Entérese en breve.
David Soul, quien interpretó a Hutch en la popular serie Starsky and Hutch, falleció a los 80 años. La serie fue transmitida en los años 80. El dúo de detectives cautivó a las audiencias con sus historias de acción y su camaradería. Soul nació el 28 de agosto de 1943 en Chicago, en Estados Unidos, y en 2004 obtuvo la nacionalidad británica. Interpretó personajes que lo posicionaron como un referente de la pantalla chica. Emily Mora representará a Ecuador en el Reinado Internacional del Café 2024. Además, el músico guayaquileño Raúl Molina lanzó el disco de jazz Matria. Emily Mora, de 22 años, es de Galápagos. Estudia psicología clínica, es bailarina y coreógrafa profesional. Representará a Ecuador en el Reinado Internacional del Café 2024, el 13 de enero en la Feria de Manizales, Colombia. Ella lucirá trajes de gala y típico, diseñados por los ecuatorianos Darwin Vaca y José Ayala. El músico Raúl Molina lanza el disco de jazz Matria, en el cual toca el tema de una identidad perdida. El baterista guayaquileño empezó tocando percusión a los 9 años. Lleva casi 2 décadas en la escena musical. Ha colaborado con bandas locales como Jazz de Roots, Guanaco, Paola Navarrete, Alex Alvear y Guanyuc Tatoni. 1537 veces yo te he pedido que nunca me dejes. Álvaro Bermeo, vocalista de Guardarraya, estrena su disco como solista Escuela Quiteña Volumen 1, en el que comparte con representantes de la música nacional contemporánea. Incluye temas como Mucho le metiste, Gallinazo y Échala mucha. Panecillo de mi recuerdo, ay, 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 tan lejos quien me ha de... Las panaderías artesanales del país elaboran más de 1 millón de roscas de Reyes los primeros 6 días del año. La venta genera $8 millones y lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Son 32.000 las panaderías que hay a escala nacional. De estas, 20.000 son artesanales y elaboran la tradicional rosca de Reyes. Los establecimientos aprovechan el inicio del año, pues la producción no es menor. Entre el 2 al 4 de enero elaboran 100.000 roscas a diario. La demanda aumenta el 5. Solo ese día se hacen 300.000. Ni hablar del 6 de enero. Producimos 1 millón de roscones que vendemos en este día. Esto arroja una cifra de 1.600.000 roscas de Reyes elaboradas por las panaderías artesanales entre el 2 al 6 de enero. Un negocio que genera ventas de $8 millones a escala nacional. Desde el gremio de panificadores señalan que la demanda cada vez es mayor, pero la región sierra sigue siendo donde más se elabora. Ambato, Riobamba, Quito, Cuenca, Loja, toda la parte de la sierra es muy apetecido este roscón de Reyes. Esa demanda ha hecho que la elaboración varíe y se tecnifique, en lo cual la industria también participa. Hasta opciones con ingredientes saludables y 0 azúcar. Harina de avena, la mantequilla por el ghee, le hemos agregado proteína, que una crema pastelera sin lactosa, sin azúcar. La rosca de Reyes, una tradición y un negocio que mueve millones en Ecuador. Y Riobamba se alista para el pase del Rey de Reyes, una tradición en Chimborazo que concluye hoy con una masiva caminata. Ángel Pilatuya cuenta qué eventos han marcado las vísperas de la celebración. Con la quema de castillo, juegos pirotécnicos y vacas locas, culminaron las fiestas por las vísperas del pase del Niño Rey de Reyes en Chimborazo, una celebración que marca el ritmo de enero en Riobamba y es considerada patrimonio cultural inmaterial local. En los exteriores de la catedral, aproximadamente 1.500 personas celebraron el evento que fue denominado La Noche Cultural y contó con 5 grupos musicales que pusieron a bailar a todos.
Previamente hubo una masiva novena en la catedral que lució abarrotada con 600 feligreses. Este año se designaron como priostes a los gremios de docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ESPOC, que protagonizarán el pase del Niño Rey de Reyes. Serán 100 delegaciones divididas en 8 bloques, las que desfilarán a partir de las 2 de la tarde. Y así estamos concluyendo esta emisión de Televistazo. A ustedes siempre gracias, su confianza y su sintonía. Las noticias regresan a las 19 horas. Gaby. Así es, Steffi, pero usted puede seguir atento, ya lo sabe, a las noticias en ecuavisa.com, porque somos periodismo en todas las pantallas. Que tengan una buena tarde.